Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a estos seminarios, a estos webinars que hacemos desde Markenovi. Estáis viendo todos, os veo cómo os estáis conectando. Vamos por 76 conectados. Ya nos estáis saludando. Veréis que tenéis el chat abierto donde podéis ir comentando si veis bien nuestras pantallas, si nos estáis viendo a todos. ¿Vale? Nos decís que sí. Hola, buenas tardes, Fátima. Buenas tardes, Montserrat. José, Estela, Raquel. Buenas tardes a todos los que os estáis conectando. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente. Nos saludan desde Portugal. Buenas tardes. Bueno, ya vemos aquí 94 inscritos. Vale, veo que todos estáis escuchando nos escucháis correctamente, nos veis correctamente. Pues voy a ir presentando. En pantalla tenéis a Ascensión Cañete. Es directora de contenido de DISOP. Tenéis a Juan Arrá, que es el director técnico. Y hoy vamos a hablar de productos para el cuidado de lentes de contacto y su influencia en el ojo y en la lente. Le vamos a ver cómo pues Ascensión nos va a hablar cómo interactúa pues esas soluciones de mantenimiento con las lentes de contacto, con los materiales y cómo interactúan sobre todo pues con el ojo. Ascensión la voy a presentar para los que aún no la conozcáis. Es licenciada en Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y también tiene un posgrado en Química Orgánica realizado en la Universidad de Friburgo, en Alemania. Ha vivido muchos años en Alemania, donde ha trabajado en para varias empresas farmacéuticas y también en el sector médico, así que tiene mucha experiencia, así que aprovechemos esta ocasión que la tenemos aquí. Y fue directora de diversos programas de prevención de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Es además traductora e intérprete de alemán y desde 2016 trabaja como directora de contenido, como hemos dicho, y de formación en DISOP. Así que nada, bienvenidos a los dos, a Ascensión y a Juan. Muchísimas gracias por participar en estos cursos de formación. Para todos los que nos estáis escuchando, pues bueno, ya lo he comentado, pero está patrocinada esta charla por DISOP. Y nada, creo que es el momento de que empiece esa Ascensión a comentar un poquito más sobre esto y a presentarte si quieres. Muchas gracias, Mireia. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecerle a Mireia Lario el que me haya invitado a impartir esta charla, porque es sin duda alguna una de mis charlas favoritas. Os preguntaréis por qué. Pues porque es una charla bonita e interesante. Es bonita porque nosotros, los fabricantes de líquidos para las lentes de contacto, a lo largo de los años hemos conseguido mejorar muchísimo las fórmulas, empleando nuevos ingredientes que son más eficaces y que también respetan el equilibrio de la lágrima y del ojo, midiendo muy bien las concentraciones. Y ahora pues podemos decir que disponemos de productos que no solamente limpian y desinfectan perfectamente bien estas lentes de contacto, sino que además no solamente no solamente respetan el equilibrio del ojo y de la lágrima, sino que incluso son beneficiosos para él. Esta charla también llega en un momento que yo creo que es interesante para todos nosotros. Como sabréis, desde mayo de este año ha entrado en vigor el nuevo reglamento para productos sanitarios, el MDR. El espíritu de este nuevo reglamento es beneficiar al consumidor. Y también el espíritu de este nuevo reglamento es que haya una colaboración más estrecha entre fabricantes, distribuidores y ópticos optometristas, que sois a fin de cuentas aquellos profesionales que estáis directamente en contacto con el paciente. A todos nos han puesto deberes, a los fabricantes muchísimos, y no os los quiero contar para no aburriros, pero vosotros también tendréis algunas novedades y algunas cositas que os tenéis que aprender. Entre ellas, tenéis que conocer bien los productos que recomendáis para poder explicárselos bien a los pacientes. Tenéis que entender para qué valen los diversos ingredientes de estos productos.
saber entender también la simbología que viene en el packaging y, en definitiva, saber explicar bien las instrucciones de uso. Por lo tanto, yo creo que esta charla llega en un momento también muy apropiado. Pues ahora empecemos con la charla. Voy a compartir pantalla. Vale, nosotros nos quitamos los micrófonos y las pantallas para que puedan ver perfectamente. Bueno, el título de la charla es Productos para el cuidado de las lentes de contacto y su influencia en el ojo y la lente. El ojo y la lente del contacto y los productos de mantenimiento forman parte de un sistema en el que todas las partes, en que todo tiene que funcionar para que obtengamos los resultados necesarios. El ojo, todos lo conocéis perfectamente, sois profesionales de óptica, es un órgano que funciona perfectamente, que aunque por su posición en el cuerpo está expuesto a ataques de bacterias y microorganismos, en muy raras ocasiones sufre infecciones. Esto es debido a que tiene un epitelio sin intersticios celulares que funciona auténticamente como un escudo, porque tiene también un parpadeo que no solamente renueva la película lagrimal, porque como todos sabéis, cada vez que parpadeamos producimos lágrimas, sino que también distribuye de manera homogénea la lágrima por el ojo y también retira restos de detritus celulares y de también microorganismos y bacterias. Tenemos también una lágrima que nutre el ojo y le protege de infecciones. Todos sabéis que esta lágrima tiene 3 capas. Una capa mucínica de carácter apolar, que es capaz de anclar a la lágrima al epitelio corneal. Una capa acuosa en la que están disueltas todo tipo de sustancias que protegen y nutren al ojo. Por ejemplo, hay muchas proteínas como la lisocima, la inmunoglobulina K, la lactoferrina, que protegerán al ojo en el caso de que sufra algún ataque de algún microorganismo, hongo o bacteria. Y también hay disueltas todo tipo de sales minerales que nutren a este ojo. La lágrima está sellada por una capa lipídica que impide su evaporación. Y de repente, en este maravilloso equilibrio, ¡pum!, aparece una lente de contacto, un cuerpo extraño en la película lagrimal. En este caso, se van a producir diversas interacciones. La lente de contacto va a influir sobre el ojo, pero el ojo también influirá en la lente de contacto. La lente de contacto, de momento, interfiere en el proceso de limpieza que se realiza con el parpadeo. En cierta forma, también interrumpe la película lagrimal y disminuye el paso del oxígeno a la córnea. Y atención a esto porque, como todos sabemos, nuestra córnea es avascular. Y la lente de contacto y el ojo influye también en la lente de contacto. Como os he hablado antes, hay muchísimas sustancias, proteínas, mucinas y lípidos que se depositan sobre esta lente cuando ésta entra en contacto con la lágrima. Quiero hablaros un poquito ahora de la lágrima, que se define como una secreción controlada hormonal y neuronalmente. Y si pensamos un poquito en qué significa esto, pues veremos que si tenemos alguna alteración hormonal, como puede ser, por ejemplo, la menopausia, la adolescencia, la toma de productos, por ejemplo, anticonceptivos, pues podemos tener una lágrima defectuosa y unos depósitos distintos también. Si de alguna manera nuestro sistema nervioso se ve afectado por alguna enfermedad, que pueden ser enfermedades de autoinmunidad como el Parkinson, la diabetes, la rosácea, enfermedades sistémicas como la diabetes, o si tomamos antidepresivos o algún otro tipo de medicamentos, pues estos también influirán en la naturaleza de la lágrima y también en sus depósitos.
Y si tenemos también algún problema en las glándulas de meibomio que producen la capa lipídica de la lágrima, pues también podremos tener una lágrima con unos depósitos determinados. ¿Por qué se producen los depósitos? Pues se producen porque existe un fenómeno que se llama adsorción. Este fenómeno es la tendencia que tienen las moléculas que están en las superficies de los sólidos a atraer partículas hacia sí. Y esto sucede porque, por el contrario de las moléculas que están en el interior de los sólidos, estas, las de la superficie, no están saturadas y necesitan saturarse. Las fuerzas de absorción dependen de varios factores y uno de ellos es la polaridad, que seguro que es un concepto que os suena un montón, que habréis oído en el colegio y en la carrera, y podemos definirla como distribución de cargas en la molécula, de tal manera que las sustancias que son polares, como el ejemplo que estáis viendo aquí, que es el cloruro sódico o sal común, se denominan sustancias polares si existe entre los átomos de la molécula una diferencia tal en su electronegatividad, como vemos aquí en el caso del cloro, de tal manera que el átomo que es más fuertemente electronegativo atrae hacia sí los electrones del enlace común y en la molécula tenemos una separación de cargas. Decimos que esta sustancia es polar. Por el contrario, las sustancias apolares son aquellas cuyas moléculas tienen átomos de electronegatividad parecida. Vamos con algunos ejemplos. ¿Ejemplos de sustancias polares? Pues, por ejemplo, el agua, que es el disolvente polar por excelencia. Alcoholes, cuyo grupo hidroxilo hace que sean polares. Sales, como por ejemplo el cloruro sódico. Y atención, depósitos de proteínas. Los depósitos de proteínas tienen un carácter polar y esto no nos lo podemos olvidar. Las sustancias polares se llaman también hidrófilas porque se sienten atraídas por el agua y lipófobas porque repelen a sustancias que son apolares. Y ejemplos de sustancias apolares que se llaman hidrófobas porque no les gusta el agua y lipófilas porque aman los lípidos, pues serían lípidos, grasas, gasolina, ceras y, atención, depósitos de lípidos. Es decir, vamos a tener depósitos de proteínas que son polares y depósitos de lípidos que son apolares. Un caso aparte es la proteína lisocima, que por su fórmula tiene carácter polar y apolar al mismo tiempo. Vamos ahora con los materiales. Los materiales de las lentes de contacto también pueden tener un carácter polar o apolar dependiendo de su composición. Los materiales de las lentes de contacto están hechos de polímeros. ¿Qué son los polímeros? Son moléculas gigantes que están constituidas por unidades que se repiten regularmente y que se denominan monómeros. Estos polímeros pueden ser lineales, pueden ser redes y pueden ser incluso tridimensionales. Vayamos con uno de los primeros materiales que se emplearon en la fabricación de lentes de contacto. Este material se utilizaba para las primeras lentes de contacto que surgieron, que como todos sabéis son rígidas. Se trata del polimetilmetacrilato, que es un material que, aunque tenía muy buenas características mecánicas y también era transparente, sin embargo no era permeable al oxígeno y esto pues, es un grave problema. Aquí vemos en este esquema cómo las cadenas de polimetilmetacrilato son rígidas y esos grupos metilo no dejan que el oxígeno pueda pasar a través del material, que era un gran problema. ¿Qué sucedió? Pues que un fabricante listo o un investigador listo de repente pensó en la elasticidad del enlace silicio-oxígeno que tiene gran capacidad de girar. Y se le ocurrió la idea de introducir grupos siloxano dentro del material, como monómeros también. Como veis vosotros,
podéis ver, esta introducción de grupos siloxano hace que el material se amplíe y que aparezcan espacios por los que el oxígeno se puede pasar muy bien. ¿Qué pasa con los grupos siloxano? Pues que aunque aumentan la permeabilidad al oxígeno, también tienen un fuerte carácter apolar. Y nos encontramos con esas cosas que pasan en la vida, que introduces mejoras por una parte, pero esas mejoras conllevan algunas desventajas. Y vemos que esta introducción de grupos siloxano en el material mejora la permeabilidad frente al oxígeno, pero trae consigo un aumento de la apolaridad del material y una mayor tendencia a los depósitos de lípidos. Pasamos ahora a hablar un poquito de los hidrogeles, cuya invención fue una auténtica revolución en el campo de los materiales de las lentes de contacto, porque de repente teníamos materiales blandos que eran muchísimo más cómodos de usar. Los hidrogeles constan de dos fases, una fase polimérica tridimensional rígida en la que están rellena de agua donde se disuelven y difunden los gases. Conviven una fase rígida, polimérica, con una fase acuosa en la que también hay naturalmente diversas sustancias disueltas. Pues esto fue posible porque en al material se le añadieron también monómeros de carácter polar y esos monómeros de carácter polar eran capaces de retener agua y gracias a ellos pues se ha conseguido que convivan en el material esta red polimérica y también la fase acuosa. Un ejemplo característico de estos monómeros polares es, por ejemplo, el ácido metacrílico, que él y prácticamente todos sus derivados forman parte de los materiales de las lentes de contacto de hidrogel. Si pensamos también que cuando un material tiene un carácter apolar, pues su humectabilidad es peor porque, claro, repele el agua, veremos qué sucede cuando también en su superficie tenemos monómeros de carácter polar que aumentan la humectabilidad. Por ejemplo, sucede que cuando se introduce el ácido metacrílico en el material, en la superficie, por una parte tenemos una mejora de la humectabilidad, tenemos un gran aumento de la carga superficial y por lo tanto también mayor tendencia a los depósitos de proteínas. Respecto a las lentes de hidrogel, me gustaría comentar que el oxígeno se difunde y se disuelve a través de la fase líquida. Cuanto más distancia hay entre los polímeros que forman esas redes, mayor será el contenido de agua. Y también esa distancia es la que se denomina poro de la lente de contacto de hidrogel. Y esto es un concepto más importante, muy importante, porque si los poros son grandes, por ahí pueden penetrar también otras sustancias, pero de eso hablaremos más tarde. El invento de los materiales de hidrogel de silicona también ha sido revolucionario en el mundo de las lentes de contacto, porque se ha mejorado muchísimo la permeabilidad al oxígeno. Estos materiales se concibieron como materiales que tenían que tener lo mejor de los hidrogeles y lo mejor también de la silicona. Pero quiero hacer hincapié aquí en que su fabricación ha resultado un auténtico reto para los fabricantes, casi la cuadratura del círculo, porque se trataba de mezclar componentes hidrófilos e hidrófobos en un solo material. Esto es semejante a lo que puede ser una emulsión de agua y aceite que tendría que ser transparente, porque las lentes de contacto tienen que ser transparentes. Una de las soluciones que me parece muy inteligente y también elegante ha sido la formación de redes interpenetrales en los materiales de hidrogel de silicona, porque se ha conseguido
separar completamente los componentes hidrófobos de los hidrófilos y se han conseguido materiales absolutamente transparentes. Aquí vemos en esta figura que las ramificaciones más oscuras corresponden a los monómeros polares y las más claras a los apolares. Las flechas indican el paso del oxígeno. Los materiales de hidrogel de silicona, como os he comentado, tienen muy buena permeabilidad frente al oxígeno, pero esa silicona también les da a veces un carácter apolar y hace que tengan mayor tendencia a adquirir depósitos lipídicos. Una buena solución es aplicarles un tratamiento de superficie, es decir, recubrir la superficie de la lente de hidrogel de silicona de monómeros exclusivamente polares que harán que la humectabilidad sea mayor. Bueno, os he contado solamente un poquito porque este es un tema súper amplio en el que podríamos estar horas y horas hablando, pero me encantaría transmitiros que es muy complicado y difícil encontrar materiales que solo tengan propiedades buenas, es muy complicado. Y hablando de los depósitos de las lentes de hidrogel de silicona, pues en general se puede decir que tienen mayor tendencia a captar depósitos lipídicos que de proteínas, pero que sin embargo, cuando tienen algún depósito de proteína, puede ser que las proteínas estén desnaturalizadas. Vayamos ahora con el siguiente punto de esta charla, que es el cuidado de las lentes de contacto. Aquí os he puesto un esquema que habla de la eficiencia del sistema. Y como vemos, la eficiencia depende de varios factores. Depende de la eficacia del producto, de que sea capaz de limpiar y desinfectar perfectamente bien las lentes de contacto, de la tolerancia ocular, que es casi tan importante, o yo diría tan importante como la eficacia, y por supuesto también depende de la cooperación del usuario, porque si el paciente no entiende cómo tiene que usar esos líquidos para las lentes de contacto, si no presta atención a la higiene de las manos, si no presta atención a la higiene del portalentes, pues claro, todo esto se nos desmorona y el sistema al final resulta que no es eficiente. Dentro de la eficacia de estos sistemas, como hemos hablado, tenemos limpieza y desinfección. Limpieza sería la retirada de depósitos y la desinfección, la eliminación o reducción de la carga microbiana y de las bacterias y los microorganismos. Al hablar de la limpieza y retirada de depósitos en las lentes de contacto, tenemos que distinguir entre 4 métodos principales. El primero sería la descomposición bioquímica de proteínas mediante enzimas, la descomposición química de depósitos orgánicos con oxidantes. Depósitos orgánicos son aquellos depósitos que provienen de la propia lágrima. La desorción de depósitos orgánicos con tensioactivos. La desorción es el proceso contrario a la adsorción. La adsorción era esa atracción que ejercen las partículas que están en las superficies de los sólidos, que atraen hacia sí partículas, y la desorción es cuando, gracias a un método de limpieza, conseguimos vencer esas fuerzas y retirar los depósitos de la superficie de la lente de contacto. Y un último método muy interesante también es la quelatización de depósitos inorgánicos con sustancias formadoras de quelatos. Los depósitos inorgánicos son sales, como por ejemplo fosfato de calcio, carbonato cálcico. Estas sales pues, son resultado de la propia lágrima, pueden ser resultar de que el paciente haya lavado las lentes con agua del grifo, cosa que nadie quiere, o pueden ser también reacciones entre el calcio que hay en algunas lágrimas. Por ejemplo, las lágrimas de los pacientes de ojo seco son muy ricas en iones calcio, que a lo mejor reaccionan con algún ingrediente de los productos de las lentes de contacto. Y pues son bastante feos, parecen como una especie de velo gris mate que se deposita en la superficie de las lentes de contacto. Pues los vamos a quitar muy bien con sustancias formadoras de quelatos.
Antes de hablaros de lo que es la descomposición bioquímica de las proteínas mediante las enzimas, me gustaría contaros un poquito de las proteínas. Las proteínas también son polímeros, son grandes moléculas formadas por unidades que se repiten, pero en este caso las unidades, los monómeros, son aminoácidos y en las diferentes proteínas vienen en secuencias distintas. Estos aminoácidos están unidos entre sí por unos enlaces que se denominan enlaces peptídicos. En la lágrima tenemos muchas proteínas, tenemos, como he nombrado, la lactoferrina, la lisocima, la cascada de complementos, la inmunoglobulina A, y estas proteínas reaccionan entre sí dando lugar a curiosas formas. Bueno, aquí os he puesto unos ejemplos de fantasía, no es así, pero verdaderamente las formas son muy curiosas. A veces, y no se sabe exactamente por qué, las proteínas se desnaturalizan. ¿Qué es esto? Pues esto es un fenómeno por el cual las proteínas pierden completamente su estructura y su función. A veces sucede porque la lágrima es defectuosa, a veces hay cambios de pH, de repente ha subido la temperatura, no se sabe muy bien qué pasa. Y las proteínas desnaturalizadas sobre una lente de contacto pueden ser peligrosas porque el cuerpo las detecta como sustancias extrañas y podemos tener fenómenos tan incómodos como, por ejemplo, la conjuntivitis papilar gigante. Aquí os he traído un curioso ejemplo de desnaturalización. Aquí veis un huevo, que todo él es proteína, y si le hacemos reaccionar con un poquito de alcohol, que es lo que veis en la copa, pues aquí tenemos una figura que no es un huevo frito, pero se parece, pero que nos da un poquito una idea de qué cambio tan enorme se ha producido en esta sustancia. Pues las proteínas se pueden descomponer mediante enzimas. Las enzimas son sustancias orgánicas que son capaces de intervenir en reacciones sin mezclarse con los ingredientes. Pueden acelerar reacciones, por ejemplo. Una de las características de las enzimas es que son muy específicas, es decir, cada enzima reacciona solamente con un tipo de productos a los que se le denomina sustrato. En el caso de las proteínas, los fabricantes de lentes de contacto empleamos la enzima subtilisina, que es el ingrediente de esas pastillas enzimáticas que a veces tenemos que emplear. Si vemos aquí la proteína, aquí vemos en esta figura, está unida por esas flechitas que son los enlaces peptídicos, y la subtilisina, pues ¿qué consigue? Consigue romperlos de tal manera que esa proteína se descompone en fragmentos que son solubles en agua y se retiran con el aclarado. Si nos ponemos a pensar un poquito, pues veremos lo importante que es el aclarar muy a fondo nuestras lentes de contacto si hemos empleado pastillas enzimáticas para eliminar las proteínas. ¿Por qué? Pues porque nuestra propia lágrima tiene también proteínas. Si nosotros no aclaráramos con abundante solución salina nuestras lentes de contacto después de una limpieza enzimática, pues nos picarían muchísimo los ojos. Y ese es el motivo por el cual nunca encontraremos en una solución única subtilisina para eliminar las proteínas como si fuese un ingrediente. Se ha buscado otra solución, que es el empleo de unas sustancias denominadas citratos, que son capaces de secuestrar iones calcio. ¿Por qué lo hacen? Pues porque se ha descubierto que muchas veces las proteínas, para depositarse sobre las lentes de contacto, necesitan un puente, una especie de pegamento, y esa función la asumen los iones calcio. Vemos aquí en la figura estas moléculas de citrato, los fragmentos de proteína con el calcio dentro, y el citrato secuestra esos átomos de calcio de tal manera que ya las proteínas no tienen ese puente que les pega a la superficie de la lente de contacto y se desprenden. Toda buena solución única debe contener
un ingrediente capaz de eliminar las proteínas, como son los citratos. Pasamos ahora al siguiente método, que es la oxidación. La oxidación tiene algunas similitudes con la descomposición de las proteínas mediante enzimas, porque también la proteína se va a romper en fragmentos que van a ser solubles en agua. Esto sucede por el gran potencial oxidativo que tienen los iones hidroxilo. Veis aquí una fórmula, H2O2 se descompone en 2 iones hidroxilo con un electrón desapareado. H2O2 es, como todos sabemos, el agua oxigenada que, empleada al 3%, es el oxidante, el fuerte oxidante que se emplea para para limpiar y desinfectar las lentes de contacto con los sistemas de peróxido. Ese electrón desapareado de esos radicales libres, pues es capaz de romper todos los enlaces, tanto de lípidos, tanto los dobles enlaces de las grasas saturadas, como también los enlaces peptídicos de las proteínas. Y no es tan específico como las enzimas, que solamente reaccionaban con un sustrato determinado. Los radicales hidroxilo, esos radicales libres, rompen todos los enlaces. Claro, es necesario después neutralizar ese peróxido de hidrógeno, porque si las lentes de contacto nos las colocáramos directamente en el ojo, las sacáramos del portalente y nos las colocáramos directamente en el ojo después de haber usado un sistema de peróxido, pues nos quemaríamos. Por eso es preciso el empleo de pastillas de neutralización o portalentes con anillo de platino que convierten esa solución de peróxido en agua y oxígeno. Aquí veis la reacción. El H2O2, que es el peróxido, en la reacción de neutralización se descompone en agua y oxígeno. Es decir, en esta reacción de neutralización hay una liberación de gases. Por eso, los portalentes de los sistemas de peróxido tienen una forma tan especial, porque en su tapa y en sus juntas necesitamos ciertas ranuras que hacen posible que el gas, el oxígeno, se pueda liberar. Aquí hago también hincapié en que cuando empleéis estos sistemas de peróxido, más bien cuando los empleen vuestros clientes, les digáis y les repitáis que no se les ocurra hacer funcionar un sistema de peróxido en un portalentes normal, porque tendrían una explosión. El tercer método de eliminación de los depósitos orgánicos es el empleo de tensioactivos o jabones, que todos los conocemos. Es un método muy útil que se emplea sobre todo en las lentes de contacto rígidas. Esta desorción, esta retirada de depósitos funciona mejor si se frotan. Los tensioactivos son moléculas muy interesantes, como veis aquí en esta imagen, porque tienen una parte hidrófila y una parte hidrófoba. Y esta característica les va a resultar sumamente práctica para actuar. Como vemos aquí en esta imagen, tenemos una lente de contacto con depósitos lipídicos. ¿Qué hace el tensioactivo? Pues el tensioactivo se une en su parte lipófila, apolar, se une a los depósitos lipídicos, mientras la parte polar se dirige hacia el agua. Al final se ejercen fuerzas de desorción de las partículas lipídicas más fuertes que la absorción, y el tensioactivo, tirando de esos depósitos lipídicos, consigue separarlos de las lentes de contacto, y entonces en ese momento entran en funcionamiento las partes hidrófilas y tenemos la formación de una micela y la solubilización de estas partículas lipídicas. Esta acción limpiadora de los tensioactivos se refuerza si empleamos alcohol. Pensad también en los limpiadores alcohólicos de superficie a base de alcohol isopropílico, qué buen papel hacen en la limpieza de las lentes de contacto rígidas, que tienen muchos depósitos grasos, como por ejemplo en adolescentes. También tenemos aquí los limpiadores de superficie con partículas, que es cuando al tensioactivo se le añaden algunas partículas, como por ejemplo pueden ser
partículas porosas de un sólido y ejerciendo una ligera abrasión y frotando bien, se retiran muy bien todo tipo de depósitos de la lente de contacto. Aquí tenemos que tener cuidado porque si tenemos lentes de contacto con tratamientos de superficie, podríamos rayarles. En este caso, en caso de lentes rígidas con tratamientos de superficie, si se quiere utilizar un limpiador de superficie, se debe emplear el alcohol isopropílico. Vamos ahora con la formación de quelatos. Los quelatos son unas moléculas muy grandes que tienen una forma parecida a una tijera o a un cangrejo. Por eso se llaman quelatos, porque el nombre viene del griego, porque quelato significa tijera. Pues estas enormes moléculas son capaces de rodear perfectamente bien por ejemplo, los iones calcio de los depósitos inorgánicos que hemos hablado, que tenemos en la solución, y capturarlos y eliminarlos. Os cuento una pequeña anécdota y que es que las sustancias formadoras de quelatos se emplean también en los procesos de desintoxicación como antídotos. Cuando las personas se han tomado por error o a propósito sustancias venenosas, pues añadiendo los quelatos que capturen esos iones venenosos, pues muchas veces se les puede salvar. Pasamos ahora al capítulo desinfección, que es el empleo de sustancias antimicrobianas, conservantes. Aquí estamos hablando de la desinfección química para la eliminación, inactivación o detención del crecimiento de microorganismos. A mí esta frase, hablando de los conservantes, me encanta, porque es que es así. Lo menos posible, pero todo lo necesario. Lo menos posible porque los conservantes pueden tener alguna toxicidad potencial, pero todo lo necesario porque se necesita de su acción para eliminar estos organismos patógenos que nos pueden causar tanto daño. Los conservantes pues tienen que ser suaves con el ojo, respetando su equilibrio, siendo eficaces en pequeñas concentraciones, teniendo un funcionamiento óptimo en el pH del ojo, esto es muy importante, y también tenemos que elegir conservantes que no ocasionen reacciones tóxicas o alérgicas. Tienen que ser, sin embargo, muy eficaces con la lente de contacto y tener un amplio espectro antimicrobiano, ser eficaces durante todo el periodo de caducidad, y esto es importante. No tienen que reaccionar con el material de la lente de contacto. Y aquí vamos a irnos un poquito a la explicación de las lentes de contacto de hidrogel, de la definición de poro, que era la distancia que había entre esas cadenas de polímeros. Cuando el poro es grande, pues puede ser que el conservante penetre dentro de la lente de contacto, cosa que no deseamos para nada. Queremos conservantes que no reaccionen con el material de la lente de contacto. Y tampoco queremos que reaccionen con los depósitos, porque conservantes que reaccionan con depósitos pues pueden dar lugar a depósitos mixtos, feos y muy difíciles de eliminar. Ahora os pongo también una imagen que me encanta, que habla de la selectividad de los conservantes y que explica un poquito por qué los conservantes pueden dañar y destruir las células de los microorganismos y las bacterias patógenas y sin embargo a nosotros no nos afectan. Aquí tenemos dos células, la de la derecha que tiene ese rabito es una célula procariota, que es la célula menos desarrollada, claro, de estos microorganismos patógenos, que tiene una membrana celular, pero luego tiene las funciones más importantes diseminadas dentro. Es decir, un conservante que ataque a la pared celular ocasionará una destrucción completa de esa célula procariota. Sin embargo, la célula eucariota tiene una membrana celular mucho más robusta y las funciones principales, como son el retículo endoplasmático, la mitocondria, todas esas funciones fundamentales están en orgánulos que a su vez están protegidos también por membranas, de tal forma que pueden ser inmunes al ataque de estos conservantes. Metiéndonos un poquito ahora con los conservantes, distinguiremos aquí varios grupos. Tenemos, por ejemplo, las sales de amonio cuaternarias,
Un ejemplo muy claro es el cloruro de benzalconio, todos lo conocemos, es un conservante muy eficiente frente a organismos patógenos, pero con bastante toxicidad, por lo tanto es un conservante que ahora ya prácticamente no se usa. Dentro de las sales de amonio cuaternarias, sin embargo, está el poliquat, que es un conservante moderno que se emplea mucho en la actualidad. En el grupo de las guanidinas tenemos dos ejemplos, la clorexidina, que todos la conocemos porque también la encontramos incluso en colutorios, que también es muy eficaz, pero también potencialmente tóxica, y la polihexametilenbiguanida o llamada biguanida, que es también junto con el poliquat uno de los conservantes más modernos. Tanto el poliquat como la polihexametilenbiguanida tienen grandes moléculas. Esto es muy bueno porque gracias al enorme tamaño de estas moléculas no pueden penetrar por esos poros de las lentes de contacto blandas y entonces no interaccionan con el material de la lente de contacto y no se meten en su interior. También hay sales de mercurio, entre las que está el timerosal, que es como el cloruro de benzalconio, también un conservante que ahora no se emplea, que se empleó mucho en la antigüedad, bueno, hace tiempo. Dentro de los oxidantes, pues tenemos un magnífico conservante desinfectante, que es el peróxido, del cual os he hablado antes. Y dentro de los alcoholes tenemos el alcohol isopropílico y el alcohol bencílico. Vamos a hablar ahora de la tolerancia fisiológica de los productos para las lentes de contacto. Tenemos que pensar que todos estos productos van a entrar en contacto con el segmento anterior del ojo y que por lo tanto tienen que tener una composición que no ocasione irritaciones ni daños oculares. Estos productos deben cumplir diversos requisitos. El requisito de ser isotónicos con la película lagrimal, tener también el mismo pH de la lágrima, y por eso es tan interesante que los conservantes sean capaces de reaccionar en este pH, porque este pH lo queremos conservar. Y luego tienen que tener también cierta viscosidad para poder también humectar la lente de contacto y hacerla más cómoda. Vayamos brevemente a la tonicidad y a lo que es ser isotónico. Isotónico es, o sea, estos productos tienen que tener la misma tonicidad que la de la lágrima. Y la lágrima tiene una tonicidad equivalente a la de una solución de cloruro sódico con una concentración entre el 0,9 y el 1%. Vamos ahora al pH. Volvamos un poco al cole y a la carrera. El pH es una medida que nos informa sobre la acidez de una solución. pH neutro, 7. Valores más altos de pH, más altos que 7, significan que la solución es básica y valores inferiores van tendiendo hacia la acidez. A nosotros nos interesa que nuestros productos siempre tengan el pH de la lágrima, que no pierdan ese pH. Por lo tanto, es imprescindible que empleemos sustancias que se llaman tampones. Los tampones son sustancias, mezclas de sustancias, normalmente es un ácido y una sal de ese ácido que en pequeñísimas concentraciones son capaces de mantener ese pH constante. Las sustancias viscosizantes también son necesarias, como acabo de comentar, para mejorar la humectabilidad de los productos para las lentes de contacto. Aquí tenemos algunos ejemplos. El ácido hialurónico, por ejemplo, que es el mejor humectante, es completamente biocompatible porque lo produce nuestro propio ojo. Tenemos también un humectante muy conocido como es el hidroxipropilguar, los alcoholes polivinílicos y los derivados de la celulosa. Y ahora vamos a hablar brevemente de dos productos que son los dos que más se emplean en nuestro día a día. Son las soluciones únicas y los sistemas de peróxido. Soluciones únicas, pues realizan todas las funciones en un solo paso. Limpian, desinfectan, hidratan y conservan. ¿Qué tiene que tener una buena solución única? Pues debe ofrecer una máxima hidratación que trae consigo un confort prolongado. Por ejemplo,
con ácido hialurónico. Tiene que ser capaz de eliminar los lípidos y la eliminación de los lípidos se consigue si la lente de contacto está bien humectada, puesto que los depósitos lipídicos se depositan con muchísima menos facilidad si la lente está realmente bien humectada, y también esa solución única tiene que tener un tensioactivo adecuado para eliminar esos lípidos. Tiene que tener también un componente que sea capaz de eliminar los depósitos de proteínas, que tiene que ser una sustancia como por ejemplo el citrato. Necesitamos también un conservante adecuado y la tolerancia de esa solución única tiene que ser máxima. El pH y la osmolaridad tienen que ser idénticos a los de la lágrima. Como ya os había hablado antes de que en todos nos tenemos que poner un poquito las pilas y aprender a distinguir componentes, sustancias, aquí os pongo un ejemplo de una solución única, que por ejemplo veáis en la etiqueta de un producto. A ver, ¿qué hace el cloruro sódico? Pues es la base salina necesaria para que esta solución única, con esa concentración, tenga la misma osmolaridad que la de la lágrima. Aquí tenemos el combo ácido bórico tetraborato sódico, que es un agente tamponante. Podemos tener tampones de boratos, de fosfatos y de citratos. Tenemos aquí, en esta solución única, citrato sódico. ¿Qué es? Pues un agente limpiador de depósitos de proteínas. Tenemos aquí el poloxamer, que es un excelente tensioactivo, que se tolera muy bien y que es eliminador de lípidos. Para estabilizar la fórmula tenemos edetato disódico y tenemos aquí como conservante la polihexametilenbiguanida. Y ahora quisiera hablar brevemente de los sistemas de peróxido. Ya he contado un poquito. Aquí tenemos el sistema de peróxido que funciona con pastillas de neutralización y sistema de peróxido que funciona con anillo de platino. Aquí me interesaría mucho hacer hincapié en que los sistemas de peróxido son productos para limpieza y mantenimiento muy adecuados para personas que sufren, por ejemplo, alergias. ¿Por qué? Porque conseguimos la maravilla de poder neutralizar un desinfectante tan potente como es el peróxido, el agua oxigenada. Al final de la desinfección y de la neutralización tenemos las lentes de contacto sumergidas en una solución que no tiene ningún conservante. Es una solución salina que tiene el pH y la osmolaridad de la lágrima y no tiene conservantes. Aquí también tendremos que tener cuidado y decirles a nuestros pacientes que no pueden dejar sus lentes de contacto mucho tiempo en esa solución salina porque se podría contaminar porque no tiene conservantes. Máximo 24 horas. También es muy importante que sepan que tienen que cumplir a la perfección las instrucciones de uso, porque las pastillas de neutralización están fabricadas para neutralizar exactamente la cantidad de peróxido de hidrógeno que se indica y que hay una rayita en el portalentes. ¿Qué pasa si la persona que las usa no se fija y pone más solución de peróxido? Pues ¿qué pasará? Pues que la pastilla de neutralización no tendrá la fuerza para neutralizar todo. Nos quedará algo de peróxido en el portalentes y el paciente tendrá picor de ojo. ¿Qué sucede si el paciente se despista y pone menos cantidad en el portalentes? Pues que la pastilla de neutralización sí que tendrá fuerza para neutralizar todo, pero tendremos una solución que no tendrá la osmolaridad de la lágrima, que tendrá una concentración en sales mayor y que tendrá también picor de ojos. Y espero que en esta charla haberos podido transmitir la idea de que los productos son muy buenos, pero no hay soluciones universales para todos los problemas. Cada paciente es un mundo y cada depósito lo es, puesto que los depósitos dependen de muchísimos factores. De todas maneras, me gustaría hablar ahora de unos cuantos casos y ver qué solución, qué producto recomendaríamos en cada uno de estos casos. Vamos a ver, ¿cuándo solución única y cuándo peróxido? Estos son ejemplos, no hay verdades absolutas en esto. Usuario con ojos sensibles y alergia a los conservantes. ¿Solución única o peróxido? Pues aquí claramente peróxido porque no tiene conservantes.
Usuario con enfermedades sistémicas, como la diabetes o la rosácea. Bueno, aquí tenemos un usuario, desde luego, con una lágrima muy complicada, un usuario sensible, muy sensible, y yo en este caso, pues, emplearía también un peróxido. Usuario meticuloso o usuario descuidado. Aquí vosotros entráis en juego porque conocéis a vuestros pacientes mejor que nadie. Una persona muy descuidada, pues quizá no deba usar un sistema de peróxido. Yo la verdad que a un usuario muy descuidado le daría una solución única, que es más fácil de usar. A ver, conjuntivitis papilar gigante, papilas inflamadas, orzuelos, pues también le daría un peróxido. Usuarios post-LASIK, también tienen los ojos muy sensibles, yo les daría aquí un peróxido. Pero bueno, como veis, aquí en primer lugar estoy poniendo casos muy extremos. Ojo seco, pues una solución única con ácido hialurónico, porque hidrata de maravilla y le ofrece al usuario de ojo seco una comodidad impresionante. Lentes de reemplazo trimestral, pues ambos sistemas son igual de buenos. Lentes de reemplazo anual, pues aquí también me lo pensaría. Desde luego, pues las pastillas enzimáticas yo creo que tendría que usarlas. Y aquí podría usar tanto peróxido como solución única. Lentes, depósitos resistentes a la limpieza, pues también cualquiera de los dos sistemas puede ser bueno y a lo mejor empleando también pastillas enzimáticas. Lentes mensuales de hidrogel de silicona o de hidrogel y lágrima normal, persona sana, solución única. Bueno, pues aquí termina mi charla, que espero que os haya gustado y a mí me ha encantado impartirla. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Ascensión. Gracias por tu formación. Ha estado, yo creo que muy, muy interesante. Muchas cosas que has estado comentando que creo pues que a los ópticos optometristas a veces se nos pasa por alto porque obviamente pues no podemos tener toda la información, pero está muy bien pues poder recordarlo de vez en cuando y de esta manera también darle más importancia a las soluciones de mantenimiento cuando hacemos adaptaciones de lentes de contacto, que no hay que olvidar pues que una adaptación de lente de contacto no solamente es la lente de contacto, sino también esas soluciones de mantenimiento o las lágrimas artificiales que se han de indicar en cada caso. Así que vamos a ver si hay alguna pregunta. Me voy por aquí a ver. Ramón Solá nos dice, excelente presentación, Ascensión. Una pregunta, has afirmado que en hidrogel de silicona se desnaturaliza antes la proteína, ¿es así? Pues mira, a veces pasa. No es que se desnaturalice antes, sino que se ha observado que las lentes de hidrogel de silicona tienen una tendencia mucho mayor a adquirir depósitos lipídicos y que si alguna vez tienen depósitos de proteína, estas a veces están desnaturalizadas. Eso es algo que sí que se ha observado, pero no se sabe también muy bien por qué. Por aquí tenemos otra pregunta de Maribel. Para los peróxidos que traen también pastillas enzimáticas, ¿debemos enjuagar las lentes? ¿Cómo peróxidos que traen pastillas enzimáticas? Me imagino que todos aquellos peróxidos que van con pastillas enzimáticas, como estabas comentando, pues en los peróxidos que se tendrían que utilizar este tipo de pastillas, entiendo que si después de ya esa pastilla haber actuado, se tiene que volver a limpiar esa lente de contacto o se la pueden volver a poner en el ojo. Me imagino que debe ir por ahí la cosa. Si no, Maribel, Está acábanos hablando de confirmar. pregúntale a Maribel si es que la pastilla enzimática está dentro, o sea, si la enzima está dentro de la pastilla de neutralización. A ver si contesta. Maribel dice que sí. Bueno, es que aquí hay dos grandes teorías. Nosotros en DISOP pensamos que la mayor ventaja del empleo de un sistema de peróxido es su simplicidad. Su simplicidad porque al final lo usan muchísimas personas que tienen alergia a los conservantes
y no hay nada mejor que tener la lente de contacto sumergida en una solución lo más similar posible a la de la lágrima. Entonces depende de las instrucciones de uso de estos productos. Nosotros, a propósito, no metemos ninguna enzima en nuestra pastilla de neutralización. En DISOP preferimos decir que cuando tú tienes un usuario que tiene una lente de contacto con un depósito muy complicado por cualquier motivo, que realices una limpieza enzimática por tu cuenta, aclarando después la lente abundantemente y luego después uses un sistema de peróxido para asegurarte pues, que no hay ningún resto de subtilisina al final en la solución neutralizada. Montserrat nos pregunta, ¿cuáles son los síntomas de alergias a los conservantes? Pues una de las más claras es la aparición de la conjuntivitis papilar gigante, también. Conjuntivitis de todo tipo. Aquí quizá Juan me puede ayudar. Un punteado también en toda la córnea podría... Puede ser también la aparición de punteado corneal, claro, está claro. Sí, tinciones, claramente sí. En el caso... Sí. Juan, bueno, sí. perdona, no sé. ¿Comento algo? Sí, adelante, Juan. Las reacciones alérgicas se prefiere decir, aunque todo el mundo habla de alergias, pero se prefiere decir sensibilización. Es decir, algo que cada vez se va manifestando de forma más evidente. Y son fenómenos es un proceso inflamativo y entonces al final pues puede afectar a todos los tejidos oculares y a la conjuntiva. Es decir, tú haces una exploración del ojo y puedes encontrarte de todo. En ese sentido, un punteado corneal superficial, claro que se puede ver. Aunque lo general es que sean inyección conjuntival. De todas maneras, yo pienso, tienes, por ejemplo, un cliente que usa solución única y que está encantado. De repente tú crees que tiene una alergia a un conservante. Pues cambia de solución única, por ejemplo, o que elige una solución única con otro conservante o cámbialo a un sistema de peróxido. Claro, de esa manera ya eliminaríamos el problema y veríamos si realmente pues, tiene una posible toxicidad a alguno de esos componentes, ¿no? Claro, es que tendríamos que hacer, realmente para saber, una fórmula tiene muchos ingredientes, siempre se está poniendo el acento en los conservantes, porque realmente los conservantes pueden ser citotóxicos, pero no olvidemos que puede ser también otro ingrediente que, aunque no tenga el mismo potencial citotóxico, está en mayor concentración. Por ejemplo, un tensoactivo puede provocar, eso depende de las personas. Entonces, si no hacer las pruebas de sensibilización, el patch test al paciente, ingrediente a ingrediente, es muy difícil descubrir cuál. Eso es costoso y muchas veces, pues, es más no disponemos práctico, de tiempo, ¿no? Para hacerlo. Es más práctico sustituir y a ver qué pasa. Bueno, la conclusión es que si vemos que alguna solución de mantenimiento pues, nos puede en algún paciente en concreto alterar, pues cambiamos de solución porque a lo mejor tiene pues, una pequeña toxicidad alguno de sus componentes, que no tiene por qué ser siempre pues, el conservante. Claro. Sergio nos pregunta, para ojos sensibles a los conservantes, bueno, creo que más o menos sería lo que hemos respondido. ¿Aconsejarías mejor soluciones únicas o PHBM o Poliquat? Tengo entendido que el Poliquat tiene mayor peso molecular y no entra en la matriz de la lente de contacto. Bueno, ni el Poliquat ni la polixametilenbiguanida entran en la lente de contacto porque son moléculas muy grandes ambas. Hay que ver a qué conservante tiene el paciente alergia y si no, yo me iría directamente a un sistema de peróxido que no tienes conservantes y desde luego le recomendaría también al paciente una lágrima sin conservantes, por ejemplo a base de ácido hialurónico. Mira, justamente de estas preguntas que nos dicen, ¿qué papel juega el ácido hialurónico en las soluciones de mantenimiento? Pues juega un gran papel porque por una parte pues es un humectante maravilloso que humecta la lente de contacto, hidrata la córnea
y cuando está humectando la lente de contacto, pues hace que se depositen menos lípidos sobre esa lente de contacto. Y luego no tenemos que olvidar que es completamente biocompatible, porque lo produce nuestro propio ojo, el cristalino y el humor vítreo. También aquí Montserrat nos pregunta cómo sabemos si el líquido puede ir bien o mal por su pH. Entiendo que esto pues sería también un poco ir probando entre uno y otro, ¿no? Porque el pH entiendo que tendría que ser más o menos igual en todas las soluciones de mantenimiento. Bueno, sobre eso hay muchas teorías, pero para que tú puedas registrar, o sea, para que el organismo notificado, para que la Agencia del Medicamento, para que todos estos organismos te autoricen a registrar una solución única, esta está sometida a montones de pruebas. Todas las soluciones únicas llevan tampones. Es decir, en todas las soluciones únicas tenemos un pH constante. Yo creo que el pH no tiene que ser un problema. El pH sí que es un problema, si tú tienes un sistema de peróxido y no lo usas bien, por ejemplo. Como he comentado antes, si tú tienes que no llenas el portalentes hasta la marca adecuada y pones menos, pues tienes al final una solución salina que tiene una osmolaridad distinta y un pH distinto también. Pero el pH no suele ser un problema. Si quieres, añado una puntualización nada más. Dentro de todas las fórmulas los sistemas de peróxido de anillo de platino serían potencialmente los que tienen más riesgo, porque en las soluciones de peróxido de anillo de platino los pHs que se pueden conseguir tecnológicamente están por debajo de 7, están en torno a 6,6, 6,8. Y entonces nos acercamos al umbral de sensibilidad. Son los que, digamos, que tienen más, los que podrían producir una irritación por estar fuera del rango de pH. Aquí hay una... Disculpa, Juan, sigue. Sí, que no quiere decir que vayan a ser irritantes, pero son los que en principio, teniendo en cuenta que están demasiado bajo de pH, pueden ser irritantes en algunas personas. Claro, en tal caso, o sea, serían esos justamente los que podrían, claro, si diesen alguna irritación, serían esos en concreto. Claro, de hecho, históricamente hemos ido subiendo los fabricantes los pH de nuestras soluciones y ya estamos en 7,4, que es lo más parecido a las famosas lágrimas artificiales. Perfecto. Y también aquí Maribel nos estaba comentando, para lente de contacto de Ortocad, si usa el Everking Plus, en este caso es del laboratorio Avizor, nos comenta, al tener el limpiador enzimático incorporado puede causarle reacción alérgica y aparecer puntilleado. Creo que es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Es que cada paciente es un mundo. No sabemos, nosotros no fabricamos ese producto. No lo sé. Claro, al final, es lo que tú dices, ¿no? Se ha de personalizar mucho lo que es pues cada solución de mantenimiento e incluso esa lágrima artificial que va a necesitar cada paciente. Al igual que estamos personalizando pues una lente de contacto, hemos de dar la misma importancia a esas soluciones de mantenimiento. Lo que tenéis que ser conscientes vosotros los ópticos y optometristas es en la importancia de vuestro papel, porque muchas veces tras ese trastorno que no sabemos por qué viene y estamos aquí mirando cosas complicadísimas, está que el usuario a lo mejor no se lava las manos correctamente o no limpia correctamente el portalentes o no utiliza el producto exactamente como tendría que hacerlo. Porque la cuota de abandono en lentes de contacto que se compran por internet sin asesoramiento es muchísimo mayor que la de lentes de contacto que cuando se compran en un centro, ¿no? Profesionales y que hay un asesoramiento adecuado, sí. Claro. Pilar nos pregunta también, en el caso de un usuario que utiliza un sistema de peróxido como sistemas de limpieza y desinfección y deje usar las lentes de contacto durante unos días, ¿bastará con una limpieza previa a su uso? Entiendo que esas lentes de contacto, si ha utilizado un peróxido, se van a tener que conservar en una solución de mantenimiento. Exactamente. A partir de ahí... Las lentes de contacto están limpias, están ya limpias, se pueden estar 24 horas en la solución salina sin conservantes, pero si van a estar más tiempo se tienen que meter en un conservador, una solución
salina con conservantes, por ejemplo, o un conservador. Mari Carmen nos pregunta, ¿humecta la lente de contacto y ralentiza su deshidratación? Supongo que se refiere a lo que estábamos hablando antes, porque eso debe venir de más arriba, creo que... Bueno, eso creo que venía de más arriba de otra pregunta que ahora no encuentro. Si nos lo puedes aclarar. Raquel, voy a otra pregunta. Raquel nos dice, en peróxido con disco también se recomienda dejarlas máximo 24 horas en la solución neutralizada. Sí, ¿verdad, Juan? Claro, Pues vosotros en este caso no trabajáis con ello. No te sabría decir. Todas las soluciones de peróxido, como no tienen conservantes, pues no podemos dejar expuesta la lente durante mucho tiempo en las soluciones. Porque ¿qué ocurriría? Que los microorganismos que nunca llegan a... Las soluciones desinfectantes nunca son esterilizantes. Eso quiere decir que aunque desinfectemos, lo que estamos haciendo es reducir la carga microbiana a unos niveles seguros. Pero si de repente deja de haber un conservante, esos bichitos que quedan por ahí podrían iniciar su crecimiento y su desarrollo de nuevo. Y al final acabaríamos teniendo una carga muy elevada y riesgo. Entonces, por eso se recomienda que cuando se utilizan soluciones, tanto sean de anillo de platino como de sistemas con pastilla, no se deje la lente de contacto dentro de esa solución más de un tiempo determinado que... Nosotros hablamos de 48 horas, pero es verdad que cuanto menos mejor, 24 horas lo más razonable. Seguridad, razonable 24 horas. Pero bueno, sí, Perdona, Juan. No, quería decir que aunque 48 valdría, pero no extendamos el No es tiempo. necesario extenderlo, claro. Igual que con las lentes de contacto, pues que podemos decir que pueden utilizarlas pues todo el día, pero si las pueden utilizar 10 en vez de 12 horas, pues siempre mejor que mejor. Y aunque una lente de contacto se puede hacer un uso continuo y dormir con ellas, si pueden evitar dormir con ellas, pues siempre mejor, siempre va a ser más seguridad para el ojo, claro. Bueno, en el ojo siempre el sistema defensivo, el sistema inmunológico, lo que hace es protegernos. Y aunque el ojo no sea un entorno estéril, pero tenemos un sistema defensivo que impide que el bioburden que pueda haber por ahí se desarrolle y crezca, porque el riesgo no está en la contaminación en sí, sino, digamos, en el número de enemigos, entonces, el número de bichitos, ¿no? Que hay, claro. Entonces, los conservantes lo que hacen es evitar que esos números de enemigos se desarrollen a las anchas y sean al final un ejército invasor importante que te genere el ataque. O sea, se trata de controlar que esos bichitos estén siempre en un número o recuento bajo. Por eso, como los sistemas... Mantenerlos a raya. Mantenerlos a raya, efectivamente. Entonces, las soluciones únicas ya lo tienen de por sí, el conservante, con lo cual no tienes que cambiar. Pero los sistemas de peróxido, como no tienen ese conservante, pues no te queda más remedio que, en el caso de que te extiendas en el tiempo, pues tomar la precaución de introducir esa lente que ya está desinfectada en un medio con conservantes. Una solución salina, por ejemplo. Después, Mari Carmen, que nos estaba diciendo, humecta la lente de contacto y ralentiza su deshidratación, nos hablaba del ácido hialurónico. Así es. Vale, entonces se podría recomendar, ¿no?, a todos los optometristas que utilicen la mayoría de soluciones de mantenimiento con ácido hialurónico, al igual que las lágrimas artificiales. Exactamente. Exactamente. Si no hay un humectante, mejor. Pilar nos comenta, ¿pero cuánto tiempo se supone que tendrá actividad el conservante en la solución única? Creo que le estamos dando vueltas, esto bastante, es bastante interesante. Mira, vamos a ver. Si tú tienes una lente de contacto y las usas ocasionalmente y usas solución única, puedes tener la lente de contacto 30 días dentro del portalentes. Y si tienes una botella de solución única, pues lo que en el prospecto te indican que 3 meses, o sea, el conservante te dura 3 meses. O sea, la caducidad viene después de 3 meses.
¿Cómo se ha podido demostrar eso? Pues hay una norma un estándar que te dice cómo hay que hacerlo y todos los fabricantes lo tenemos que demostrar ante las autoridades sanitarias. Consiste en abrir un bote, bueno, realmente se abren una serie de botes y se contaminan con 5 microorganismos patógenos a tiempo cero. Y luego, periódicamente, cada cierto tiempo, hasta llegar a los 3 meses, vas añadiendo nuevos inóculos. Y te aseguras de que tu fórmula, es capaz de reducir esos microorganismos a niveles seguros. Si pasas ese test, entonces lo puedes poner. Entonces, si tú quieres asegurarte que es válido 3 meses, tienes que llevar el experimento a 3 meses, es decir, a 90 días, que es lo que habitualmente hacemos todos. Pero eso es un ensayo. Entonces, ¿por qué? La pregunta siguiente sería, ¿y por qué en un portalentes, en vez de 3 meses, decimos un mes? Bueno, pues porque normalmente en el portalentes ha habido ya una manipulación previa por parte del usuario, no es un recipiente estéril cuando se envasó, entonces hay más riesgos. Entonces, se reduce por precaución el tiempo a un mes. Pero ya tener más de un mes una lente dentro de un portalentes, yo creo que a todos nos Nos suena raro. ¿qué pasa con esta lente, no? Sí. Vamos a aclararla un poco, vamos a limpiarla, a desinfectarla. Maribel nos pregunta, ¿qué porcentaje de ácido hialurónico recomendáis? Mientras más mejor. ¿En lágrimas artificiales o en soluciones de lentes de mantenimiento? Supongo que un poco se referirá a ambos, pero a ver si nos puede contestar Maribel, a ver si sigue por aquí. En LAC nos dice, no Lágrimas sé, artificiales. en lágrimas artificiales, sí, supongo que perfecto, sí, lágrimas nos dice. Bueno, pues es que a la hora de hablar de ácido hialurónico no solamente se habla de concentración, sino también de peso molecular. Son 2 factores importantes. Cuanto mayor es el peso molecular del ácido hialurónico que se emplea, mayores son sus propiedades reológicas, que el ácido hialurónico tiene, entre otras muchas propiedades, la propiedad similar a la de la lágrima de variar su viscosidad con el movimiento. Es una sustancia que cuando tienes el ojo abierto es más viscosa y cuando parpadeas se fluidifica. Entonces, si tú tienes lágrimas artificiales de alto peso molecular, aunque tengas unas concentraciones que sean, por ejemplo, de 0,15, 0,20, es suficiente. Y también la concentración óptima depende del caso que tú tengas. Si tú tienes un caso de ojo seco severo, pues tendrás que usar lágrimas con mayor concentración. Otro problema de la concentración, entre comillas, es que a veces ocasiona visión borrosa. Tienes que ver si las vas a usar durante el día, si las vas a usar durante la noche, pero digamos que con un buen ácido hialurónico de buena calidad, con 0,15%,